Hola, buenas tardes. En este video vamos a estar explicando algunos procedimientos geométricos con uso de compás. No voy a explicar todos los que aparecen en el manual, pero sí algunos que considero que tal vez sean útiles para ustedes y que más adelante los necesiten, ya sea para dibujo técnico o para sus diseños. Bueno chicos, básicamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me piden levantar una perpendicular por el extremo de una semirrecta? Cuando sucede eso, el ejemplo es este, por ejemplo, que a mí me den una recta cualquiera. Supongamos, aquí tengo una hoja blanca, que me dan esa recta y me dicen levante una perpendicular. Es muy sencillo, lo que hay que hacer es leer proceso, ir entendiendo, ¿ok? Imagen y proceso. Entonces yo no voy a leerlo directamente de acá, voy a irlo mostrando ya gráficamente. Entonces si a mí me dieran eso, simplemente lo que hacemos es con el compás, yo pongo en el extremo de la recta donde quiera poner la perpendicular, porque recuerden que el problema es ese, generar una perpendicular, o sea una línea 90 grados con respecto a esta. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo, por ejemplo, el compás en este punto y abro hasta alguna dimensión específica. Usted, la medida que usted guste. En ese caso, elegí esa. No muevo compás. Con esa misma dimensión, eso me generó un punto que yo le voy a poner punto M, que es el punto donde intersecta la recta con la curva. Desde el punto M ahora yo voy a poner el punto de compás acá y voy a generar otro arco que va a pasar por el extremo y me va a intersectar en otro punto que yo voy a llamar punto N. A partir de N, vean que yo no he movido el compás, voy a generar otro arco, pero ahora lo voy a colocar en punto N y voy a tocar desde el punto A, que era este, vamos a colocarlo, y vamos a generar otro arco grande que va a intersectar a este arco de acá y que se va a llamar entonces punto O. Y desde el punto O hago lo mismo, coloco compás acá y trazo un pequeño arco que me atraviese al arco grande. Resulta que la perpendicular ya está hecha. ¿Dónde? Resulta que la intersección de este con este me generó un punto que se llama punto P. Si yo uno A, que estaba aquí, con el punto P, yo voy a tener mi perpendicular. Yo voy a hacerlo con lapicero rojo para que lo vean, pero recuerden que este tipo de cosas siempre se trabajan con lápiz. Entonces yo nada más uno punto A con punto P y vean que efectivamente entre esta recta, pongámosle que esta es la recta R, y esta otra se me está formando un ángulo de 90 grados, o sea, generé la perpendicular por el extremo de la recta R. ¿Ok? Ese fue uno de los procesos que está explicado aquí en el folleto. De esta manera, así ustedes podrían ir leyendo cada uno de estos y teniéndolos. Ese fue el proceso entonces de perpendicular. Voy a explicar un proceso para generar paralelas. Entonces, para el otro proceso, yo voy a hacer el que se encuentra en página 26. Supongamos que a mí me dicen que tengo esta recta, dibujémosla acá, y me dan un punto P, cualquiera. Y me dicen, realice una paralela que pase por el punto P. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muy sencillo, vean. El proceso es el siguiente. Yo coloco el compás en cualquier punto aproximadamente en el centro de la recta. Esa es una aproximación. Entonces usted lo pone acá y abre hasta el punto P. Con eso va a generar un arco. Entonces, genera un arco que pase por punto P. Después de eso, se va a ubicar, esto va a generar dos puntos, punto 1, punto 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner el compás en punto 1 y va a tomar la medida hasta P. Entonces usted lo abre hasta P y genera un pequeño arco para verificar que efectivamente pase por allí. Esta medida que tomó se la va a llevar ahora al extremo en el punto 2, lo coloca compás acá y genera otro pequeño arco, que ese será el punto 3, la intersección. Resulta que si yo uno P con el punto 3, vean lo que pasa.
efectivamente tengo una recta paralela a mi recta original. Entonces esos serían dos procesos. Este sería, por ejemplo, para perpendicular y este sería, por ejemplo, para paralelas. Vamos a continuar con otro proceso. Vamos a hacer las bisectrices de un ángulo. Entonces, supongamos que a mí me dan un ángulo. Para ello, voy a poner un ángulo aquí. Voy a decir que tengo este ángulo dado acá. Entonces, por ejemplo, supongamos que en algún dibujo usted necesita dividir este ángulo original en dos ángulos iguales. La bisectriz es muy sencilla. La bisectriz es una recta que me va a dividir este ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, yo utilizo el compás y pongo el compás en el extremo del segmento donde está el vértice. Y lo abro hasta donde yo quiera. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en este caso acá. Después, eso me va a generar, por ejemplo, punto 1 y punto 2. Yo el proceso de bisectriz que estoy haciendo ahorita está en página 30, por si lo quieren ir observando. Entonces tengo punto 1 y punto 2. Entonces, desde punto 1, coloco el compás y abro entre esta apertura un poquito más allá de la mitad de la apertura. No es exacto, pero algo parecido. Entonces, y hago un pequeño arco, que sería algo como esto. Y con esa misma medida, ahora lo pongo en punto 2 y genero otro arco. La bisectriz es la línea que une el vértice pasando por esas dos intersecciones de arco. Entonces yo tendría que poner la regla acá, verificar que pase y trazar. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente el ángulo original se dividió en dos ángulos iguales. Entonces así se podría generar el proceso de bisectriz. Vamos a hacer triángulos. ¿Cómo hacer triángulos cuando a mí simplemente me dicen, por ejemplo, voy a hacer el proceso 1 de la página 34 para hacer un triángulo con el compás? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que el lado 1 va a medir 80 milímetros, que el lado 2 va a medir 70 milímetros y el lado 3 va a medir 40 milímetros. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago un triángulo con esas dimensiones? Es muy sencilla. Vean, primero vamos a hacer una línea guía donde yo quiera. Supongamos que acá. Hacer una guía debería ser muy suave, pero yo lo estoy haciendo fuerte para que ustedes lo puedan observar. Entonces, dicen, empezamos en este caso en el lado mayor, L1. Dibujamos desde A un arco de radio L2. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner A. Este es el lado 1. Entonces, tenemos A y yo voy a hacer lo siguiente. Dice que desde el radio dibujamos un arco con dimensión de radio L2. ¿Quién es L2? 70 milímetros. Entonces, aquí vamos a utilizar una regla. Vamos a ver si la tengo por aquí cerca. Permítame para buscarla. Bueno, utilicemos esta, aunque yo no sé si ustedes la ven bien ahí. Aquí yo estoy poniendo, espérenme para ver si tengo la rojita, que esa se ve un poquito mejor para hacer esta explicación. No, chicos, no tengo la reglita rojita por aquí, pero bueno. Aquí lo que yo hago es poner punta de metal en 0 y abrirlo con la distancia de L2, que serían 70. Entonces yo abro hasta los 70 milímetros el compás. Entonces aquí voy por 6 y a esta distancia llegué a los 7. Entonces quito la regla y desde desde el punto A yo genero un arco. Entonces yo hago un arco. Para medir L1 es de 80. Entonces yo acá
pongo desde 0 hasta 80 y genero desde A otro arco, pero en este caso marcando aquí. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que este sería el lado 1. Aquí puse la distancia de L2, que era 70. Y ahora sí, aquí tengo un punto B, que es la distancia del lado 2. El lado 3 dice que es de 40, entonces yo con el compás pongo aquí 40. Lo muevo hasta ese punto, que sería aquí. Y desde el punto B, yo voy a generar un arco que atraviese al otro arco. ¿Qué pasó aquí? De aquí a aquí yo voy a tener 40, de aquí a aquí yo voy a tener 70 y de aquí a aquí yo tengo 80. Si ustedes lo notan, ya tengo mi triángulo con las medidas dadas, simplemente lo repinto. Este lado era el lado 1, yo puse la medida, entonces va acá. De aquí a acá era el lado 2, que era de 70, entonces voy uniendo a ese punto y yo estoy segura que ese punto está correcto. Ahí va a medir 70 y de aquí a aquí va a medir 40. Entonces, simplemente lo genero. Entonces, básicamente así es como se puede generar un triángulo con algunas dimensiones específicas dadas. Vamos a aplicar un enlace. El enlace que voy a explicarles ahorita es el enlace de dos rectas mediante un arco conocido. Entonces, en este caso es cuando, por ejemplo, a mí me dan dos rectas. Por ejemplo, veámosla acá. Supongamos que me dan esta recta y esta recta acá. Y me dicen enlace esas dos rectas. Recuerden que un enlace es una curva que une dos segmentos. En este caso, dos elementos geométricos. En este caso lo que está uniendo son dos segmentos. Recuerden que los enlaces pueden ser un segmento y una curva o dos curvas. En este caso voy a unir ellos. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que generar son paralelas a los segmentos dados. Entonces, ¿cómo genero paralelas? Muy sencillo. Vean, acá si voy a necesitar mis escuadras para poder generar un proceso de perpendiculares. Usted puede hacerlo con este, pero duraría mucho. Entonces también hay un proceso de perpendiculares que se puede hacer con escuadras. Nada más que tiene que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, usted puede ubicar una de, en este caso, el cartabón, y la otra, ve que esta la línea a uno de los lados, entonces lo pone de esta manera, y la otra la coloca de esta forma, de manera que genere perpendiculares de esta manera. Necesitamos al menos dos perpendiculares en cualquier punto. Esto mismo lo vamos a hacer, pero ahora con la otra recta. En este caso, esta de acá. Coloco alineo con respecto a una y la otra la pongo de esta manera de forma que formen 90 grados entre ellas. Entonces, genero otras dos rectas. ¿Esto para qué lo hice? Para poder generar paralelas allí. ¿Cómo genero paralelas? Muy sencillo. La paralela tiene que tener la distancia del radio que yo voy a usar en la curvatura. Supongamos que a mí me dicen que el radio es de 15 milímetros. Entonces yo pongo aquí 15 milímetros. Vamos a ver si nos funciona. 15 milímetros, entonces uso compás, le ubico 15 milímetros y genero en este punto. Acá también pongo compás acá y genero otra pequeña rayita aquí. Del otro lado hago lo mismo, acá, y genero otra rayita aquí, y acá vamos a colocarla, perdón, ahí, y genero otra rayita. ¿Eso para qué lo hice? Para poder generar las paralelas. Vean, uno esta con esta y tengo una paralela. Entonces vamos a unirla. Voy a unirla en rojo para que la vean. Aquí tengo, perdón, en azul. Esa sería una paralela. Y esta, ven, de aquí a aquí, sería la otra paralela
En este caso esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Ok, ¿eso para qué lo hice? Resulta que en la intersección de esto, que es esto, encontré un punto que va a ser el punto de origen de la curvatura. Después de eso, yo voy a generar, vean, primero hago paralelas y luego donde está la intersección de las paralelas, me genera un punto de origen. Ese va a ser el centro de la circunferencia. Después vamos a encontrar los puntos tangentes. ¿Cómo se encuentran los puntos tangentes? Muy sencillo. En este caso, alineo a la paralela, más bien, que yo hice, y voy a generar una perpendicular hacia la perpendicular de acá. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a hacerla en rojo para que la vean. Genero esta de acá y hago lo mismo con la otra paralela que creé, que es la azul. Entonces creo esta acá y desde el punto de origen yo voy a generar una perpendicular a la paralela azul. ¿Eso qué hace? Me genera dos puntos. Sería tangente 1 y tangente 2. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya voy a usar el compás. Si yo vengo con el compás y me pongo en el punto de origen y abro hasta T1, por ejemplo ahí, yo puedo ya entonces hacer una curvatura que va de T1 a T2. Entonces vean cómo va a quedar. Por lo tanto, si se están dando cuenta, este es el enlace que une esta recta con esta recta. Si yo tuviese que dibujar ya esto, entonces yo le voy a dar ya tonalidad. En este caso voy a dárselo con color azul. Quiere decir que esta pieza o este dibujo, cuando yo lo uno, va a venir hasta aquí. Este va a venir hasta aquí. Y aquí en vez de seguir, debería estar haciendo esta curvatura. Disculpen, esto nunca se hace a mano, pero lo que quiero es mostrarles lo que uno vería. Esa pieza en realidad haría esa forma. Entonces, básicamente ahí hay varios procesos: perpendicular, paralelas, bisectriz, triángulos con dimensiones dadas y en este caso enlace entre dos segmentos. Y bueno, básicamente quería mostrarles algunos procesos de cómo se podían realizar.